Realizar los ajustes curriculares. Tercero, definición de perfil de egreso. Implica analizar entre mundo educativo, mundo académico, con mundo productivo, para ver qué validez de esos perfiles efectivamente tiene un mundo productivo, un mundo de trabajo. Y eso no significa, colegas, que un mundo de trabajo y un mundo productivo invade las decisiones del mundo académico universitario. No, colega. Es comprender a matriz de educación superior diferente, a educación superior instalada en el mundo da vida y del mundo do trabajo. Otro elemento de este desenvolvimiento curricular por competencia, centralidad do aprendizaje. ¿Pero qué significa aprendizaje en el ensino superior? Deixa eu ver tua pergunta. Gestión curricular por itinerarios formativos. Tenemos en los cursos profesionalizantes estudiantes que están 5 años en la universidad, pero eles têm conhecimentos prévios, porque trabalham em algum setor, em algum âmbito produtivo. E quem reconhece aqueles que eles sabem? Hoje temos a tecnologia para fazer isso. Em Chile chamamos reconhecimento de aprendizagens prévios. E, portanto, o estudante não tem por que fazer 5 anos ou 2 anos. Ele pode gerar seu próprio itinerário formativo. E não é que ele gere, é a própria instituição que tem toda uma estrutura de gestão curricular para que ele navegue, ande, caminhe por distintos níveis formativos e, portanto, não temos um estudante comum. Problema das universidades e a formação profissionalizante, centrada na disciplina, nos conteúdos. Todos os estudantes são iguais. Com este modelo, impossível que sejam iguais, porque eles têm itinerários formativos diferentes. Vou concluir então. E aqui um desafio para os docentes. Isto implica uma redefinição dos métodos de trabalho para a formação. E hoje se está trabalhando ABP em medicina. Aqui, vocês em Brasil têm a Universidade e a Faculdade de Medicina de Marília, São Paulo, que está trabalhando com ABP, com uma experiência que se gerou na Escola de Medicina da Universidade de Maastricht, em Holanda. Nós estamos trabalhando com experiências de ABP, aprendizagem basada em problemas, casos, proyectos, y eso implica itinerarios para los conteúdos, itinerarios para los materiales, itinerarios de trabajo para el docente, itinerarios de trabajo para el propio estudiante. Eso no está en un currículum por conteúdo, implica una redefinición radical de los métodos de trabajo. Y por último, yo pienso hasta aquí que la palabra chave y que debemos discutir más es qué nivel, qué grado de contextualização, de pertinência deve ter um currículo de ensino superior em um contexto tecnológico, de cursos tecnológicos ou de cursos profissionalizantes, para efetivamente trabalhar em um mercado laboral dinâmico, complexo. E, senhores, de aqui a 50 anos, provavelmente nenhum de nós será capaz de refletir agora. Muito obrigado. Agradeço, professor Leopoldo. E passamos imediatamente a palavra. Opa, professor, eu acho que isso não vai, mas tudo bem, foi. E passamos então a palavra ao professor Carlos Ponce. E tem 30 minutos, professor, com 25 avisos. E aí a gente pede para que as nossas assistentes já fiquem pelas laterais, porque imediatamente após a apresentação do professor Carlos Ponce, a gente vai começar a recolher as perguntas por escritas, e as perguntas, primeiro, que serão feitas, serão por microfone. Então eu vou fazer as inscrições, tá certo? O professor Carlos Ponce vai falar em espanhol, tem disponível ainda os aparelhos para tradução simultânea. Professor. Muy buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Muy bien. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer al foro por la invitación que me ha llegado para poder participar esta tarde con ustedes y colocar la experiencia de nuestra institución, la institución que me toca dirigir, lo dijo el profesor en la presentación, que es el Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, y que ha de algún modo intentado resolver esta galería del terror, que
que ha propuesto el profesor Briones. Ok. Lo segundo que voy a hacer es pedir las disculpas al público por no ser suficientemente competente para hablar en portugués. Espero que la siguiente vez, con más tiempo, pueda yo entonces dirigirme en el idioma natal de nuestros dueños de casa, a quienes les agradezco la bienvenida. Muy bien, quisiera yo contarles esta historia, digamos, y que de algún modo es un ejemplo de cómo una institución de educación superior intenta hacerse cargo sola, sin el apoyo de políticas públicas, digamos, de estas problemáticas y de los logros que hemos obtenido en esto, de tal manera que eventualmente les pueda servir a ustedes como un medio de reflexión para vuestras instituciones. El año 2003, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso decidió colocar un centro de formación técnica, que es el equivalente a un instituto tecnológico universitario. Y se les ocurrió la idea de que yo era la persona que tenía que hacerlo, así que acepté. Uno de los primeros pedidos que me dieron fue que todo el currículum, que es de lo que vamos a hablar principalmente, estuviera hecho por competencias laborales, que por aquellos días empezaban a estar de moda. Bien. Yo, por supuesto, el 1 de octubre del 2003 tomé este encargo y ya más o menos el 1 de octubre a las 2 de la tarde ya sabía que no podía hacerlo. ¿De acuerdo? Porque en la misma universidad nadie sabía hacerlo. Yo no sabía hacerlo. Y con 2 o 3 llamadas más, nadie sabía hacerlo. Muy bien. Además, me dieron solo 6 meses para levantar una institución de educación superior. Eso, en los tiempos legales de Chile, es virtualmente nada. Bueno, lo logré. Logré finalmente instalar la institución. El año 2004 partimos, pero partimos con un currículum clásico, un currículum por asignaturas, que intentaba hacerse cargo de todas estas cosas igualmente, ¿no? Pero que sigue las reglas clásicas de un currículum por asignaturas. Y entonces nos empezamos a encontrar rápidamente con algunos problemas, que en una institución de larga data y de largos años no son realmente problemas, pero para una institución joven son problemas realmente. Y entonces decidimos que íbamos a intentar desafiar estos problemas y resolverlos. Y entonces surgieron algunas cosas. Lo primero fue una política pública chilena que se llamaba Redes de Articulación de la Formación Técnica, donde intentaban articular el mundo productivo y el mundo formativo en unas mesas que al final terminaban siendo un poco club de amigos, ¿no? Y resulta que se dio la oportunidad de trabajar con la Cámara Marítima y Portuaria de Chile en una carrera que algún día se iba a llamar Técnico en Operaciones Portuarias. Algún día. Esto en el año 2004. Empezamos a trabajar con ellos y rápidamente, digamos, empezamos a encontrar mucho sentido común en lo que trabajábamos con los empresarios y además con los trabajadores, porque esta mesa no era una mesa únicamente de empresarios, de dueños, de patrones, era también una mesa de trabajadores. Y entonces empezamos a esbozar un modelo, una manera de aproximarnos. Lo primero que empezamos a observar era, por ejemplo, yo aquí me informé que en Brasil la escala de calificación es 1 a 10. ¿Eso es correcto? ¿Sí? ¿1 a 10? ¿Sí? Ok. Y que la aprobación está en 6. ¿Sí? Ok. Bueno, en Chile, que siempre tratamos de hacer las cosas un poco más difíciles, es de 1 a 7. Y la calificación y la aprobación está en 4. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo quisiera preguntarle al público presente, cuando nos sacamos un 4 o ustedes aprueban con un 6, ¿qué hay entre el 6 y el 10? ¿Qué hay? Hay 4 puntos. ¿Qué significan?
Además, si tú te sacas un 6 y tú te sacas un 6 en una evaluación, probablemente no son 6 iguales. Y entonces sucede la contradicción matemática de que 6 no es igual a 6, que es una cosa muy difícil de explicar. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es tratar de repensar la calificación, ¿sí? Teníamos ese problema. Teníamos además el problema de que habíamos ido al mundo productivo a preguntarle qué carreras estaban esperando durante los próximos 5 o 10 años. Y ellos nos respondieron. Y nosotros tomamos esas respuestas y nos fuimos junto a todos nuestros cerebritos, ¿sí? Nuestros profesores, todos los cerebros, nos fuimos y nos encerramos durante días y días y días y pensamos muchas cosas muy importantes y entonces sacamos unas carreras. Ahora, los del mundo productivo nunca se dieron por enterado de lo que nosotros hicimos con esos ingredientes, ¿de acuerdo? Con porotos negros se puede hacer feijoada y se puede hacer muchas cosas más. Bueno, a nosotros nos dieron los porotos e hicimos de todo con eso. No sé si lo hicimos bien, ¿de acuerdo? Bien. En cualquier caso, nunca nos notificamos. Además de eso, como es natural, contratamos a un cuerpo de profesores, ojalá muy connotados. Y eran muy connotados en general. Venían algunos de la universidad y venían muchos gerentes de empresas y jefes de empresas y por lo tanto gente que tenía trinchera y que era capaz de enseñarle a nuestros técnicos el verdadero mundo en el que iban a vivir y habitar por 35, 40 años. Bien. Pero resulta que la pregunta es, bueno, ¿y quién hace las evaluaciones en las asignaturas? Los profesores. Bien. Y a veces hacen unas, y a veces hacen otras, y a veces un año hacen unas, y a veces otro año preguntan otra cosa. Y entonces mi pregunta es, ¿cuál es el estándar, cuál es la calidad de la formación que nuestra institución da? ¿Hay una calidad? Sí. ¿Puede ser buena? Sí. ¿La institución la controla? No. Y además sabe cómo salió cada muchacho, cada año, cada vez, no tengo la menor idea. Bueno, ahí tenemos otro problema. Y el segundo problema, y el cuarto problema, es el problema del tiempo. Cuando hablamos de educación, parece que habláramos de tiempo. Y eso es así. La educación es una cosa así como cuando nos colocamos delante de la radiación y mientras más tiempo pasa, más cáncer tenemos. ¿Es eso? Si ahora pasara, este ejemplo lo he puesto alguna vez, si ahora pasara, digamos, una nave espacial, ¿sí?, por arriba del foro y los viera a todos ustedes y ese marciano que va arriba de la nave fuera en realidad un estudiante que tiene que hacer una presentación de PowerPoint acerca de nuestra vida en este planeta. Y cuando pasara saca una foto de todos ustedes y diría, esta gente está aprendiendo. Sí, está aprendiendo. ¿Por qué? Porque están sentados y es la manera que los humanos tienen de aprender. No quisiera saber qué va a decir el marciano respecto de dónde tenemos el órgano del aprendizaje. Pero en estricto rigor, pareciera que siempre estuviéramos en esto y nada más. Y el tiempo sentado ahí pareciera ser el tiempo importante. ¿Sí? Ok. Entonces nosotros dijimos, bueno, veamos, además nosotros no éramos académicos de universidad, por lo tanto no teníamos que reñir con nuestro pasado, no teníamos que dejar de ser nadie para cambiar estas cosas, que eso es muy importante. Entonces las cambiamos y llegamos a un punto distinto, a un modelo curricular que es modular, lo que significa que está confeccionado en base a módulos y no a asignaturas, con módulos que se corresponden a áreas de competencia, no a disciplinas ni a temas, áreas de competencia. Y dentro de esas áreas de competencia, esto está compuesto por aprendizajes,
no por temas, no por contenidos, ¿de acuerdo? Entonces, armamos estas carreras, pero no las armamos desde nosotros mismos tampoco. Fuimos al mundo productivo, pero, y aquí es muy importante lo que decía el profesor Briones, el mundo formativo no tiene por qué ceder su poder y su influencia social en el mundo productivo de las empresas o las organizaciones. Eso no tiene ningún sentido. Las empresas en general se dedican a producir y generalmente lo hacen muy bien, pero ellos no educan. Nosotros somos los que sabemos enseñar, pero en este particular nivel de la formación, que es la técnica, nosotros nos estamos haciendo cargo de una promesa que le hacemos a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes no nos eligen para estudiar con nosotros porque nosotros seamos muy lindos. Nos eligen porque ellos buscan formación para el trabajo, porque necesitan sacar a su familia de la pobreza, porque necesitan un mejor nivel de vida, educar eventualmente a sus propios hijos. Tenemos los mismos estudiantes que tiene aquí nuestro querido profesor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que si yo le hago la promesa a este estudiante, una promesa de empleabilidad, sí, cuando tengas tu título vas a tener trabajo, ¿se la voy a cumplir yo? ¿No? ¿Se la va a cumplir una organización, el Estado, el gobierno, la empresa? Alguien le va a dar trabajo. Bueno, y para que esa promesa mía sea sincera, yo obligatoriamente debo coordinarme con ese otro. Esto está a la base. Por eso cuando dicen, bueno, ¿y por qué la vinculación con el mundo productivo? ¿Por qué no seguimos haciendo nuestras cosas en este nivel? Porque si no, seríamos insinceros. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Entonces, nosotros fuimos donde el mundo productivo. Pero nosotros no le vamos a ir al mundo productivo, al señor gerente de la gremial no sé qué, a decirle, mire, el constructivismo es esto, y Piaget decía no sé qué, y entonces esto es demasiado enfocado a la tarea anglosajona. ¿Se entiende? El tipo no entiende de esas cosas y no debe entender de esas cosas. No debe entender, no tiene sentido que lo haga. Lo que nosotros fuimos fue a levantar las competencias. Bueno, ¿qué necesita que haga esta persona en este nivel de empleo? Tal, muy bien, fantástico, y nosotros nos devolvimos con eso. Pero devolverse con eso es lo mismo que lo que yo había denunciado en al principio. Lo que nosotros hicimos cuando trabajamos eso, y lo trabajamos con nuestros profesores, porque de nuevo, competencias no significa renunciar al trabajo curricular de los profesores. No, con nuestros profesores, que además la gran mayoría, el 93%, viene del mundo productivo. Y resulta que viéndolo con ellos, obtuvimos algo que le llamamos matriz de validación, que es la colección de aprendizajes esperados que esperamos formar en esa carrera, que se condicen con las competencias que espera el mundo productivo, y la colección de criterios de evaluación que se condicen con los criterios de desempeño del mundo productivo, pero les hemos pedido que nos informen el mínimo. ¿Qué es lo no negociable? ¿Qué es lo que todos deben tener? Y cuando digo todos, y por lo tanto, la condición de aprobación le he ido a pedir al mundo productivo. La condición de aprobación. Para poder exigirle a mis estudiantes todo aquello que esté dentro del estándar que le vamos a exigir para poder otorgarle el título. De tal manera que un estudiante, nos olvidamos entonces en nuestra institución para siempre de este problema de las notas, porque ahora la evaluación es binaria: o tienes todos los criterios de evaluación, o da lo mismo no tener uno o no tener ninguno. Los tienes todos al momento de la evaluación o no. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ahora yo puedo decir y puedo afirmar que nuestra institución tiene una formación técnica de calidad,
Alguien podría decir, es de mala calidad porque el estándar no es ese y podría ser otro mejor. Bueno, puede ser, pero les puedo decir, digamos, que nuestra institución tiene un estándar de calidad solamente porque tiene un estándar. Tiene al fin un estándar y además lo tiene en aquello que es más importante. Y entonces aquí viene algo que es fundamental para nosotros y que es la preeminencia del aprendizaje. Nosotros hemos renunciado a que el tiempo sea lo más importante. Para nosotros lo más importante es el estándar de aprendizaje. Les voy a contar una historia. Ustedes habrán escuchado, digamos, a nuestro anfitrión cuando me presentó y dijo que yo era maestre o magíster en filosofía, que es una materia muy abstracta y muy extraña, ¿no? Y entonces resulta que a mí siempre me ha ido bien en general en mis asuntos académicos, y un día un profesor muy connotado, el más connotado que jamás tuve, me hizo una pregunta, y yo, para aprobar cada asignatura del magíster, cada profesor me hacía una pregunta y yo la respondía, punto. Eso es todo, no hay más evaluación que esa. El profesor me hace una pregunta y yo respondo, punto. Y el profesor me hizo una pregunta, me hizo la pregunta en mayo, a principios. Me preguntó qué relación había entre el parágrafo 74 de Ser y Tiempo de Heidegger con el final del cuento El Sur de Jorge Luis Borges. Y me lo dijo muy serio, digamos, y yo me quedé con la pregunta y yo tenía que aprobar respondiendo eso. En fin, cuando llegó el momento, y esto es muy importante, cuando llegó el momento administrativo de responder, que esto es julio, yo ya me había leído todo 10 veces y no sabía qué diablos tenía de relación ambas cosas, ¿ok? Me presenté a la muerte y el profesor se enfermó y me salvé. No estaba, me salvé. Esta universidad es muy buena académicamente, pero tiene algunos problemas administrativos. De tal manera que allá por noviembre de ese año, yo iba camino a mi casa muy tarde en la noche y de pronto supe lo que era. Y corrí a mi casa y escribí, y escribí, y escribí. Y llegué al otro día a la universidad y le dije, ¿todavía es posible? Y la secretaria me dijo, sí, porque el profesor no ha puesto las notas todavía. Así que le mandaron el texto a Alemania y se devolvió mi calificación aprobatoria. Y me salvé. El tema es, yo aprendí, pero no me demoré lo que se demoraron los otros que lo hicieron rápidamente. Yo me demoré meses en entender. ¿Y eso es malo? ¿Tiene algo de malo? Yo he aprendido muchas cosas muy rápido y otras cosas muy lento y otras cosas todavía no las termino de aprender. Entonces nosotros, para poder darle factibilidad a esto que les estoy contando, a esto de que les exijamos todo el mínimo no negociable estándar de aprendizaje exigido por el mundo productivo para hacer pertinente la formación, tuvimos que desactivar lo académico con lo administrativo. Y entonces, en nuestra institución, eliminamos la reprobación. Ya no hay más gente reprobada, solamente hay gente pendiente. ¿Pendiente de qué? Pendiente de dar evidencia. ¿Dar evidencia de qué? Dar evidencia del aprendizaje. ¿A qué estándar? Al que ha puesto el mundo productivo y por el que trabajan los profesores. Esto es muy importante, porque en este esquema, los profesores, en un principio, nosotros hubiéramos creído que se iban a sentir muy amenazados, porque ya no iban ellos a hacer las evaluaciones, ¿no? Y por lo tanto, parece que su trabajo era ir a dictar las clases y punto. Bueno, pero resulta que ha cambiado el encargo a los profesores y los profesores nuestros están muy contentos con el cambio. Ha cambiado el encargo, porque ya no le decimos, señor profesor, usted por favor hable de ciertas materias.
No. Nosotros lo que le decimos es, señor profesor, ¿ve usted estos 20 personas que están aquí? Son sus estudiantes. ¿Ve este aprendizaje que está aquí? Ese nivel necesito que formen todos. Y que formen todos significa que se haga cargo además de que cada persona es diferente. No me cabe la menor duda, y a mí me pasa porque soy profesor también de eso, no me cabe la menor duda de que si tengo 30 estudiantes, con el método tradicional y más efectivo, logro que 20 aprendan, pero me quedan 10 que no. Bueno, tengo que inventar algo para conseguir que esos 10 aprendan. Esa es mi responsabilidad como profesor. Ahí yace la maestría. Por eso no es solo profesor y es maestro. Es un maestro, se hace cargo de cada uno de distinta manera. A veces a los profesores los atrapa el tiempo administrativo porque los módulos tienen que terminar algún día, no son eternos. Bueno, el próximo año en el plan de dictación este módulo volverá a estar, pero el estudiante en el transcurso, en el interludium entre una dictación y la del siguiente año, tiene derecho a solicitar por escrito que se le evalúe y se le debe evaluar. Y además nosotros convocamos a 2